buenos días. Soy la Susana Henao, seré su profesora de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Para algunos corresponde a la denominación expresión oral y escrita. Es el mismo curso, no se preocupe. Si necesitan comunicarse conmigo, si no les ha llegado, por ejemplo, la invitación al Classroom, mi correo susanhenao@utp.edu.co, y acá les dejo el teléfono si quieren poner un WhatsApp. Bueno, la comunicación espero que vaya fluyendo a lo largo de estos primeros días. Nuestro primer video pertenece a una serie de 3 videos cortos que nos darán un tema para poder reflexionar y arriesgar nuestros primeros textos escritos. Este primer video se refiere a la relación que existe entre el lenguaje y cultura. Nuestra asignatura, de cierta manera, es una ocasión buena para reflexionar sobre el papel que cumple el lenguaje en nuestra existencia, en nuestras maneras de pensar sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre los demás. Entonces vamos a reflexionar en profundidad sobre lo que es el lenguaje y la importancia que el lenguaje tiene en nuestras vidas para ser lo que somos. La cultura es una palabra que puede tener varios significados. Uno de los significados habituales es el de ser persona culta, por ejemplo. Una persona culta es una persona con buenos modales, con buen comportamiento, caballerosa en el caso de los varones, dama en el caso de las mujeres, bueno, está como atada a las buenas maneras, a las buenas costumbres. Otro significado habitual de la palabra cultura es el que nos define en nuestros gustos musicales, nuestros gustos por la danza, nuestras costumbres gastronómicas, lo que nos hace atractivos, por ejemplo, como objeto turístico para otros que pertenecen a otras culturas. Pero en verdad la palabra cultura abarca mucho más que eso. La palabra cultura abarca todo esto que tenemos acá, principalmente nuestra visión de mundo. ¿Qué es una visión de mundo? Bueno, ahí primero que todo una visión. Visión porque nuestro sentido más determinante es la vista, lo que mejor nos orienta en el mundo es la vista. Y entonces las visiones de mundo son construcciones mentales que nosotros hacemos para poder movernos de manera confiada en el mundo que nos rodea. La visión de mundo la compartimos, no es personal, es compartida con otros parecidos a nosotros, precisamente porque ella está hecha con creencias y por lo tanto con lenguaje. El lenguaje que nosotros tenemos, pues no lo hablamos nosotros solos, seríamos Babel, una torre de Babel. ¿Recuerdan ese mito bíblico? Donde unos no entienden a otros. Es necesario que hablemos un mismo idioma para poder conformarnos como un grupo humano. Entonces, nuestra visión del mundo, que es común a todos, por ejemplo, involucra ideas de tiempo. No todas las culturas tienen las mismas ideas de tiempo. Nosotros creemos que el tiempo va sobre una línea recta, de hecho lo trazamos así, desde el pasado hacia el futuro, y pensamos que cuando vamos del pasado al futuro progresamos y que ningún instante del futuro o del pasado se puede repetir en el futuro, ¿sí? En cambio, por ejemplo, culturas como los mayas o como los hindúes han pensado que el tiempo es como una espiral y entonces alguna vez reencarnamos, el tiempo se repite parecido o similar y en otros se repite exactamente. Por ejemplo, los mayas pensaban que después de un ciclo de 52.000 años, el 1 de enero del año 52.000 será igualito al 1 de enero del año 1. Entonces, hay muchas maneras de concebir el tiempo y eso es algo cultural. Por ejemplo, los griegos pensaban que el universo tiene principio pero no tiene fin.
Nosotros pensamos que el universo tuvo un Big Bang, un momento de creación, y que en algún momento desaparecerá. Muchas ideas sobre el tiempo en nuestras visiones de mundo, ¿sí? Nuestra visión de mundo también contempla la relación de causa-efecto, contempla nuestro mapeado del espacio, cómo se comunican unas regiones con otras. Hoy para ustedes es muy normal pensar que hay dimensiones, portales y que nosotros podemos como concebir universos paralelos. Todas esas ideas hacen parte de nuestra visión del mundo. Y miren que todas tienen que ir como relatadas en una narración coherente, con una cierta lógica que nosotros pensamos que es posible, y todas esas narraciones están hechas de lenguaje. También nuestra cultura propone una visión sobre quién es un sujeto, ¿sí? No para todas las culturas están vigentes las mismas ideas de sujeto. Por ejemplo, nosotros pensamos que el sujeto tiene que ser en primer lugar un individuo libre, ¿sí? Un individuo autónomo, que obedeciendo y respetando las leyes generales toma sus propias decisiones sobre su proyecto de vida, sobre sus circunstancias personales, sobre lo que quiere hacer, a dónde quiere ir, qué clase de persona quiere llegar a ser, ¿sí? No en todas las culturas es posible tener esa idea de sujeto. Por ejemplo, también en la India, los niños cuando nacen, un varoncito, una niña, quedan enlazados por matrimonio, y en el futuro eso tiene que cumplirse así. Entonces, son un conjunto de creencias que tienen marca cultural. Una visión de mundo, una visión de quién es el sujeto que puede llegar a hacerse dentro de una cultura, ¿cómo entenderlo? Entonces, por ejemplo, yo les diría a ustedes que pensemos dos culturas distintas. Nosotros, una cultura letrada, que nos llamamos cultura occidental, que nació en Occidente, es decir, la parte occidental del mundo que está constituida por Europa, mientras que la parte oriental eran como Asia, ¿sí? Y entonces allá en ese Occidente antiguo nació la cultura occidental precisamente en Grecia, y nosotros desde los griegos hemos venido siguiendo como una línea de desarrollo que pasa por la escritura, la invención de la escritura, y que pasa por poner a la escritura como nuestra lengua oficial. Nosotros no somos hablantes de una lengua, porque somos una sociedad humana y tenemos una lengua materna, pero creemos que eso no nos basta para la visión de mundo que hemos llegado a desarrollar en Occidente, ¿sí? Nuestra visión de mundo en Occidente se la podemos preguntar a la ciencia. La ciencia nos dará una idea de mundo ajustada a lo que somos, y aspiramos a poder llegar a interpretar esa visión del mundo. Esa visión del mundo está basada en la escritura. No es la misma visión de mundo que una persona que, aunque viva cercanamente a nosotros, por ejemplo, una comunidad indígena, los Embera, por ejemplo, que no han desarrollado escritura, que crecen en escuelas con enseñanzas diferentes, puede llegar a desarrollar. Los Embera que no desarrollan escritura en su lengua, tienen visiones de mundo diferentes a las nuestras. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos constatar? Por ejemplo, la diferencia cuando ellos van a explicar un fenómeno natural, o van a explicar un suceso cotidiano, ellos involucran unas argumentaciones, unas ideas que las llamamos superstición normalmente. Por ejemplo, si sucede algo, va a suceder algo hoy es lunes, martes, y pasa algo, yo digo, es que yo lo soñé antier, eso iba a pasar, yo ya sabía que eso iba a pasar. Es decir, lo que pasa en la vida anímica de las personas tiene relación directa con lo que pasa en la vida objetiva de la comunidad o de la misma persona. Eso hace parte del pensamiento supersticioso, que es muy propio de las culturas orales.
O, por ejemplo, creer que la propia palabra tiene el poder de hacer que sucedan cosas. Si yo digo, qué miedo, va a temblar, porque ese cielo me dice, esa forma de las nubes me dice que va a temblar, quien esté conmigo me puede decir, calle la boca, no hable de eso. Como si el hecho de nombrar la palabra temblar hiciese que pueda llegar a suceder que tiembla. A nosotros nos pasa y guardamos mucha superstición porque en el fondo fuimos personas, sujetos supersticiosos antes de cumplir nuestros 7 años, antes de llegar a convertirnos en personas racionales, mezclábamos aspectos del mundo que la ciencia nuestra nos dice que no son mezclables, ¿sí? El pensamiento supersticioso también siempre se pondrá como referencia a sí mismo, es decir, las propias rutinas son las que me indican el transcurso del tiempo. Por ejemplo, yo conocí a una persona de lengua oral que si yo le preguntaba a qué horas me llamaron, ella me decía cuando yo estaba barriendo, ¿sí? Nosotros contestaríamos normalmente con una hora de un reloj, a las 9, a las 10. Pero en el pensamiento supersticioso las referencias objetivas no son tenidas en cuenta o no son tan fiables como las referencias a la propia actividad rutinaria. Nosotros en cambio creemos en las leyes de la causa y el efecto, creemos en las leyes del pensamiento lógico, somos racionales, creemos que en la ley de la identidad, la no contradicción, el tercero excluido, que son las que hacen como una marca en nuestro pensamiento racional. También una cultura está definida por las creencias acerca de quiénes son los demás, son nuestro prójimo, son otros como nosotros mismos que merecen toda nuestra consideración, o el modelo, por ejemplo, se parece a lo que está pasando hoy en la pandemia. El otro es un peligro, el otro tengo que tener cuidado con él porque puede llegar a perjudicarme o atacarme, ¿sí? Eso es común en algunas otras culturas y, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un cierto individualismo que nos hace pensar que los otros son medios para nuestros proyectos, obstáculos en nuestras carreras hacia el éxito y no tan solidarios porque nuestra vida se basa como en una carrera, en una competencia, ¿sí? Entonces hay culturas que no piensan así, hay culturas que más solidarias unas con otras, ¿sí? Entonces de modo que en nuestra cultura hay ventajas en cuanto a lo racional y desventajas de pronto en cuanto a nuestro individualismo. Valores, las culturas desarrollan valores, ¿sí? Hay culturas donde la valentía, por ejemplo, o uno ve los japoneses, que son una cultura diferente de la occidental, vemos que los japoneses tienen unos valores muy distintos. Cuando vemos las películas, vemos que para ellos la disciplina es absolutamente fundamental desde los 2 o 3 años de edad en los niños, que la seriedad, la no comunicación de los sentimientos, bueno, no sé, son como otros valores distintos de los nuestros. Eso nos define también como cultura. Y en general todas las prácticas sociales, cómo elegimos a nuestros gobernantes, cómo los defendemos, cómo creemos que la medicina debe ser para solucionar los problemas de la enfermedad, cómo practicamos el amor, cómo concebimos la familia. Todas las prácticas que nosotros realizamos son de naturaleza cultural y están basadas en lenguaje, ¿sí? La cultura, nosotros al principio pensábamos que había una sola cultura, pero eso sería como igual a decir que hay una naturaleza humana. Pero esta expresión naturaleza humana hace tiempo que fue desechada porque hay muchas culturas humanas, es decir, las comunidades humanas pasan por distintas experiencias climáticas, ambientales, telúricas, bueno, pasan por muchas experiencias y según esas experiencias, pues van desarrollando ideas y creencias que van quedando registradas en su lenguaje y les van dando como una identidad cultural. Es muy difícil
que uno escape a la identidad cultural. Es muy difícil nacer, por ejemplo, aquí como un ciudadano que pertenece a la cultura occidental y de pronto transformarse en un ciudadano que piensa como chino, o como judío, o como hindú. Es muy difícil pensar que eso es posible. Así que nuestro aire cultural eh, nos pertenece a todos, es una garantía para la sobrevivencia humana y el lenguaje es como ese tránsito, ese camino que al irlo estudiando nos va como permitiendo penetrar en nuestra propia identidad cultural. Entonces yo los invito, chicos, a que entremos en la escritura con total entusiasmo. Es difícil, yo sé que es difícil porque es un artificio, de todas maneras no es natural como él habla, pero que hagamos el esfuerzo por aceptar esas reglas, por seguirlas, porque eso es lo que nos va a dar el aire occidental y sobre todo esa capacidad de estar arriba, como en el nivel más alto de los acontecimientos humanos, de todos sus hallazgos, de los inventores, de los creadores, y comprender todas sus creaciones, sus propuestas, sus hipótesis, sus teorías. Entonces es a través de la lengua escrita como nosotros vamos a ser plenamente eh, miembros de nuestra cultura. Hasta pronto.